Vamos a la siguiente ponencia, por favor. Es el doctor Jordán Pérez Sánchez y el tema de su exposición es análisis de costo nivelado de microturbina con recirculación de gases de escape y sistema de captura de CO2. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a platicar un poco sobre qué es lo que ha pasado, la motivación que pues me orilló a estudiar este tema. La principal motivación es la Ley de Transición Energética y Cambio Climático para México, que es la reducción en el corto plazo del 30% de emisiones de CO2 para 2020 y 50% para 50%. Estos porcentajes son respecto al año 2000, que es el caso base. Y bueno, esa es como la principal motivación, el cambio climático. Además, en México, el POICE y el PRODECEN prevén una instalación y crecimiento de ciclos muy eficientes, de bajo costo y pueden implementarse en etapas, de manera que primero instalan el ciclo combinado, bueno, la turbina de gas y después el sistema de vapor. Además de todo esto del cambio climático, la Agencia de Energía ha identificado algunas estrategias para mitigar las emisiones, en donde se representa que la captura de CO2, una tecnología que puede ir al final de un sistema de generación, llámese termoeléctrica o ciclo combinado, podría reducir hasta en un 13% las emisiones de CO2. También, bueno, las energías renovables, la eficiencia energética y la energía nuclear. Pero bueno, esta tecnología que en México todavía no se ha estudiado mucho, a mí me interesó, sobre todo porque pues tenemos que hacer algo con el cambio climático y bueno, uno de los peros que tiene la tecnología de captura de CO2 es que castiga la eficiencia global del sistema, y ya que utiliza energía eléctrica y energía térmica para regenerar las aminas. Dentro de las tecnologías existentes para captura de CO2 existen 3 esquemas, que son postcombustión, que esta viene al final de la etapa de generación, precombustión, que esto pues tendría que ser antes y podría conocerse como lo que es gasificación, y oxicombustión, que pues utiliza una unidad de, le llaman unidad de oxígeno, se fue ahorita la traducción, pero bueno, es oxígeno con combustible. Pero bueno, estas dos son tecnologías que no son para el sistema de generación que existe en México. Entonces, la tecnología más madura y que es aplicable a cualquier sistema de generación, llámese ciclo combinado o turbina de vapor, es la de postcombustión, que es lo que le estoy diciendo. Y bueno, el sistema de postcombustión es un absorbedor que se mezcla aquí el gas de combustión de la central, llámese de ciclo combinado o de vapor, se mezcla en un absorbedor que entra el flujo a contracorriente. De un lado entra la mina que cae, que es la que va a ser encargada de atrapar el CO2 en estado líquido, y del otro lado entra los gases de escape, que de una carboeléctrica tiene alrededor de 16% de contenido de CO2 respecto a una central de ciclo combinado. Esto ya está muy estudiado para centrales carboeléctricas a nivel internacional y para climas muy fríos, que vendría siendo en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, donde se han implementado estas tecnologías. En México espera el panorama internacional que tengan un performance, un comportamiento diferente, porque pues es un poco más caluroso, sobre todo la zona del Golfo de México, que es uno de los lugares estratégicos en donde podría utilizarse esta tecnología, así como utilizar el CO2 capturado
para recuperación mejorada de petróleo. Entonces, hoy en día existe ya pues un CEMIE de CO2 en el cual hay una convocatoria para pues diferentes instituciones, y también ya existe un mapa de ruta sobre alcances para México en los cuales pues hay que cumplir algunos tiempos. Entonces, todo eso es más o menos el por qué a mí me interesó este tema. Y la metodología se hace en dos partes. Se utilizan dos paqueterías que son muy conocidas en la industria, que es Thermoflex, que es aplicable a sistemas de generación, y Aspen HYSYS, que es aplicable a procesos químicos. Entonces, bueno, este es como el panorama general. Este trabajo se hizo en colaboración con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, ya que aunque el modelo o parte del objetivo de este estudio es aplicarlo a gran escala a sistemas de generación, en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias se cuenta con una microturbina de 200 kilowatts. Esta microturbina tiene la capacidad de quemar diésel y gas natural. Se hicieron pruebas para la entrega de esta microturbina en el instituto y se obtuvo un performance de comportamiento de la microturbina, la cual se replicó y pues la replicamos en Thermoflex. Esta microturbina tiene un precalentador de aire para hacer un poco más eficiente el sistema, y a la salida de los gases de escape tiene un recuperador de aceite térmico para ganar energía térmica para uso en algún proceso o sistemas de cogeneración. Entonces, bueno, teniendo estos resultados, nosotros tratamos de hacer una primera hipótesis de extrapolar, primera hipótesis de estudio para extrapolar el caso de gran escala a pequeña, ¿no? Entonces replicamos este modelo con condiciones de combustible de gas natural de México. Uno de los principales problemas que tuvimos a la hora de tratar de replicar este modelo es que, bueno, en México, hace rato alguien presentó la tubería de gasoductos de México, y pues no, hace falta mucho por trabajar en la parte centro. Y fue muy complicado conseguir gas natural para Cuernavaca. Una de las suposiciones es de que, de acuerdo al fabricante, aunque son dos combustores diferentes, el performance tendría que ser el mismo, nada más está metiendo más combustible. Esa es una suposición que estamos haciendo en este trabajo. Y de ahí modelamos el sistema de regeneración, el cual va a capturar CO2. Este sistema de regeneración, como los gases vienen calientes como a 100 grados, se tienen que enfriar para así prolongar la vida útil de la mina, puesto que hay diferentes factores que afectan, llámese la degradación térmica, que entre más caliente entre el gas, más rápido se va a desgastar, y otro factor es la degradación oxidativa, que es muy importante en los ciclos combinados, ya que al tener una temperatura de operación de las turbinas tan altas, hoy creo que andan las de última generación alrededor de 1600, tienen un alto exceso de aire, lo cual diluye en gran medida el contenido de CO2 en los gases de escape, y salen alrededor de 4%. En la microturbina es todavía peor, porque pues manejamos temperaturas inferiores, alrededor de 950 en la entrada de la turbina, y la composición final es alrededor de 1.7. Entonces, el ejercicio de este trabajo que estoy presentando es para conseguir fondos de inversión para el estudio de esta tecnología, puesto que es muy interesante proponerlo, pero a la hora de decir ¿y cuánto me vale eso? Pues es bien difícil, ¿no? Entonces, este es el ejercicio que se hizo, y bueno, entonces ya tenemos nuestro modelo con captura de CO2, pero en el sector, como lo acabo de decir, la concentración de CO2 es muy baja en un ciclo combinado.
Y hay esquemas que incrementan este contenido de CO2 con la intención de hacer el costo de inversión de la planta de captura más barato, puesto que es caro porque, bueno, más bien el costo tan elevado se asocia al costo de las columnas, son muy altas, son de acero inoxidable 316 y también eso se asocia a la corrosión que lleva la mina después de una concentración del 35%. Entonces, para hacer más pequeños los equipos, hay esquemas que incrementan este CO2, el cual, los voy a platicar muy rápido, son recirculación de gases, que eso ya lo está, hasta en los automóviles existe, que recirculan los gases para quemar los inquemados o trazas de combustible. Existe la humidificación, que eso es como una aspersión en los gases para controlar la temperatura y ya no meter tanto exceso de aire, así ya no diluir tanto la corriente de gases de escape. Los quemadores externos, que estos van en la parte de la turbina de vapor, que estos quemadores externos sirven más para la industria, bueno, para satisfacer demandas de un proceso que demanda energía térmica, puesto que entre más combustible tú le metas a la parte más ineficiente, llámese la turbina de vapor, pues tu sistema de generación tu eficiencia, va a disminuir y bueno, haces más cara el costo de generación de electricidad. Y el otro que es quemadores suplementarios externos, que se utiliza un combustor con un intercambiador de calor, o sea, quemas y esa temperatura la pasas a un intercambiador de calor, el cual no tiene contacto directo y transfiere este calor a al aire que es inyectado a la turbina de gas. Pero bueno, desde este sistema pues ya es una transferencia de calor, el cual asocia una pérdida de calor importante. Entonces, bueno, y también existen sistemas de membranas selectivas que estas seleccionan parte en la corriente de gases de escape, seleccionan el CO2 y lo recirculan a la entrada de aire del compresor para empezar a viciar o a incrementar el contenido de CO2. Hay varios esquemas, uno en paralelo y en serie. Uno de las problemáticas que tiene este sistema es que utilizan mucha energía eléctrica, ya que utilizan sistemas de vacío, eyectores y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, ya que vamos a implementar esta tecnología, pues y ya que vemos cómo la problemática que vamos a tener en ciclos combinados, hay que ver de qué manera se puede incrementar de una manera eficiente. Entonces, bueno, se hizo el estudio de todos lo que hay en la literatura y se encontró que el sistema de recirculación de gases incorporando captura de CO2 es uno de los que menos eficiencia le resta al ciclo combinado. En la literatura para una carboeléctrica anda de 12 al 16% de penalización energética y un ciclo combinado por implementación de captura anda del 15 al 18%. Entonces, con recirculación de gases para un ciclo combinado ya no es tanto, bueno, ya son los 15 puntos porcentuales. Entonces, bueno, se hizo el estudio y vimos los montos de inversión y lo que sí pudimos comprobar en esta escala tan pequeña es que, bueno, sí, los flujos se reducen, sí se incrementa el contenido de CO2 y disminuye el contenido de oxígeno, pero los montos de inversión a esta escala, que no es una escala comercial, de gran escala, pues no varían mucho y no se reflejan ya en el costo de generación. Entonces,
Lo que sí pudimos o nos sirvió de aprendizaje es que este modelo lo pudimos replicar a gran escala, y en la gran escala sí hay un ahorro considerable en el costo de generación de electricidad. Bueno, ahorita no traigo esos resultados, pero del costo base sin captura, que son $30 por megawatt, se incrementa hasta 60, casi el 100%, y con recirculación hasta 40%, que es la que la literatura hoy en día permite, baja como $6, que bueno, ya $1 a esa escala es muchísimo. Se nos vino el tiempo. Sí, ya es todo. Bueno, aquí es un poco el performance. Y bueno, solo quería comentar, este estudio ya se mandó a la revista International Journal of Greenhouse Gases y ya nos mandó retroalimentación para correcciones, y esperamos que ya muy pronto se nos den el visto bueno. Jordán, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Pasamos a Alejandro. Muy interesante lo que presentas y muy buen modelo que tienes ya funcionando. Pero mi pregunta es más concreta en términos de que tú mismo has dicho de que el sistema de recuperación postcombustión con aminas consume entre 16 y el 20% de la energía generada, entonces incrementa muchísimo el costo de kilowatt-hora. ¿Sabes tú en la revisión de literatura que has realizado para este trabajo, si existe un caso de éxito económico de implantación de esas tecnologías o todo simplemente sigue siendo trabajos de cálculo y escritorio? Un caso de éxito reportado, que yo sepa, no. De hecho, un poco es una opinión personal. El que se esté buscando en México hoy la implementación de esta tecnología es a raíz de los campos maduros, que se supone que si tú inyectas el CO2 al lecho marino, bueno, a los pozos, tú puedes recuperar un producto de alto valor agregado, que es el petróleo, pero bueno, todavía no está comprobado y hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar, aunque pues es algo que en lo que se tiene que invertir, sobre todo porque el cambio climático ya está aquí, ¿no? Entonces, como investigación o proyectos de investigación, yo creo que es interesante que se invierta, y como modelo de negocio que en este mapa de ruta y en el famoso CMIE de CO2, que pues esperan que en 4 años sea un modelo de negocio, yo en lo personal lo veo complicado. Muchas gracias, Jordán.